Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 15. Ya vamos por el capítulo 15 del libro del Génesis. Vamos entonces a ponernos cómodos. Debemos tener en nuestras manos la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestra arma número 1 de fe. Y vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Ustedes saben que no podemos estudiar la palabra de Dios si no invocamos la presencia del Espíritu Santo. Mi nombre es Henry Castro, como ya muchos lo saben. Soy proclamador de la palabra de Dios y en esta noche vamos a estudiar el capítulo 15 del Génesis. Dios y Abraham hacen una alianza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche queremos invocar la presencia del Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu de Dios entre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Espíritu de Dios, llena mi vida. Vamos ahí a cerrar nuestros ojos y pedir la presencia del Espíritu Santo. Llena mi ser. Vamos a darle gracias a Dios por un viernes más que estamos vivos, que está su Espíritu en nuestros cuerpos, que tenemos a nuestra familia a nuestro alrededor, que tenemos trabajo, los que tenemos trabajo. Démosle gracias a nuestro Dios, a Papito Dios. Dejemos que el Espíritu Santo llene nuestro cuerpo, lo caliente con su presencia. Y que Él abra nuestra mente y sea Él quien nos explique la palabra. Y que nos llene de paz, que nos llene de seguridad, nos llene de fortaleza en estos momentos difíciles. Pidámosle al Padre, al Hijo y al Espíritu que bendiga nuestra casa, que bendiga nuestro hogar y envíe sus ángeles para protegernos. Alábalo ahí donde estás. Cierra tus ojos y dile gracias, Padre, por un nuevo viernes que nos reunimos. Alábalo, bendícelo, santifícalo a tu Dios. Dile, lléname de tu presencia. Ven, Señor Jesús, aquí que estamos reunidos. Ven, enséñanos, maestros. Enséñanos lo que tú quieres que aprendamos. He aquí están tus discípulos dispuestos a oír. Escucha la alabanza, siente la presencia del Espíritu Santo, siente el gozo de estar en la presencia de Cristo. Y abre la mente y el corazón. Amén, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es muy importante la oración de invocación y también la alabanza, porque la alabanza nos sintoniza, la alabanza nos conecta con la esfera espiritual. No es tiempo perdido, no, es necesario para que nosotros preparemos el espíritu para oír y para aprender.
Vamos entonces rápidamente a escuchar la palabra de Dios con el capítulo 15 del Génesis. Dios hace una alianza con Abraham. Después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que yo no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó: tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo. Y le dijo: yo soy el Señor. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Pero Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham. Y Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra. Pero no partió las aves, y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a hacerlos esclavos. Y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Por lo que a ti toca, morirás en paz, cuando ya seas muy anciano. Y así te reunirás con tus antepasados. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. Aquel mismo día, el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo: esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, es decir, la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El capítulo 15 trata esta noche de la alianza que hace que hace Dios con Abraham. Más adelante veremos cómo esta alianza se ejecuta, o esta situación que Dios le promete o que le da a conocer a Abraham se ejecuta en la persona de Moisés. Por eso tenía en la mente a Moisés. Y es que después que ha sucedido lo que pasó con Lot, lo que pasó con Melquisedec, pudo haber pasado mucho tiempo después de eso. La Biblia no es una novela o una secuencia o un diario que sucede día con día, no. Entre una situación y otra pueden pasar muchos años, puede pasar mucho tiempo. Comienza el capítulo diciendo que después, pasado esto de lo de el encuentro con Melquisedec, Dios le habló a Abraham en una visión. Eso es muy importante. Dios en este momento habla con Abraham a través de una visión. Y lo primero que dice es algo que debe resonar en nuestros oídos hoy en día. Algo que nos debe dar esperanza y fortaleza en medio de esta situación de pandemia. Es como si hoy Dios nos hablara a nosotros y nos dijera: no tengas miedo. Fíjense, a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la palabra de Dios, encontramos esta frase: no tengas miedo. Y lo llama por su nombre, Abraham. Y luego le dice: porque yo soy tu protector. Actualmente nosotros necesitamos un protector sobrenatural. Porque nosotros ahora mismo no tenemos cómo defendernos de la enfermedad que está matando al mundo. No hay manera, no hay vacuna, no hay tratamiento efectivo. Dependemos de lo que nuestro cuerpo pueda hacer, sin saber qué consecuencias nos puede dejar la enfermedad. Entonces es momento ahora para que nosotros nos aferremos a nuestra arma más poderosa, que es la fe. Y miren cómo Dios nos habla hoy: no tengas miedo, porque yo, y pon tu nombre ahí, el Señor te dice: yo soy tu protector. Durante la secuencia de estos viernes que nosotros hemos estudiado la palabra, siempre les he dicho: invoquen a Dios, pídanle a Dios protección, pídanle a Dios bendición, pongan sus proyectos de vida en manos de Dios, no vivan a espaldas de Dios. Y esto es muy importante porque el capítulo lo primero que nos dice es eso: no tengamos miedo. Luego el Señor le dice: tu recompensa va a ser grande. Y Abraham le contesta, lo reconoce, Señor y Dios. Abraham sabe con quién está hablando. Él sabe y tiene claro qué persona superior, porque lo llama Señor y Dios. Y le dice: ¿de qué me sirve que me des recompensas si tú bien sabes que no tengo hijos? Recordemos que Abraham, según lo que nos enseña la Escritura, ya era muy anciano. Se había casado con una mujer muy hermosa, pero era una mujer estéril. Ya estaba anciana y ya se le había ido su ciclo menstrual. O sea que biológica y naturalmente Abraham tener un hijo con Sarai era imposible. Pero sabemos muy bien de que para Dios nada es imposible. Y Dios quería eso desde el principio. Dios quería darle a Abraham una descendencia que no dependiera de él, sino que dependiera de Dios. Abraham
le cuestiona a Dios de una manera respetuosa, diciéndole que como no tiene hijos, pues toda su herencia le va a quedar a Eleazar de Damasco, Siria. Pero el Señor le contesta tajantemente: no, tú vas a tener un hijo tuyo, con tu esposa, no de una esclava, no de una concubina, no de un amante. No, tú vas a tener un hijo con Sarai, tu esposa legítima, porque yo te lo voy a dar. Y aunque el mundo no lo entienda, así va a ser, y vas a tener tantos hijos y vas a tener tantas descendencias. Viene y lo llama, lo saca afuera y le muestra las estrellas del cielo. Y le dice: mira, tus hijos van a ser así, cuenta las estrellas. Yo, a ti, que estás viejo, que tu esposa es estéril toda su vida y ya está anciana, van a tener descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó al Señor. Este versículo es muy importante. Abraham le creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Miren, es muy diferente. Hay que diferenciar algo. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y para nosotros crecer en la fe, para nosotros poder avanzar en la vida espiritual, es importante creerle a Dios, creer lo que Él nos promete. Aunque no parezca posible, aunque todas las condiciones estén en contra, si a ti Dios te hace una promesa, Dios la va a cumplir. Pero tú tienes que actuar, tú tienes que creerle, eso es lo primero. Tú tienes que creerle a Dios. Aunque las cosas parezcan imposibles, tú tienes que hacer tu parte, que Él hará la suya. Y eso hace de que esa fe, ese conocimiento de Dios, ese amor hacia Dios, hace que Abraham confíe. Y Dios sabe que Abraham confía sinceramente. A Dios no podemos engañarlos, ni nuestras intenciones pueden ocultarse ante los ojos de Dios. O sea que Dios sí sabía que Abraham le creía realmente. Abraham le nace la esperanza y le cree en el corazón, en lo más profundo de su corazón, siente que su Dios le va a cumplir y que es posible. Luego el Señor se ratifica, y eso lo vamos a ver en el Éxodo. Dice, se identifica: yo soy el Señor. Acá en mi traducción dice: yo soy el Señor. En otras Biblias dice: yo soy Yahvé. O sea, se identifica con su nombre. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Ya le está identificando la promesa. La promesa está compuesta de dos partes. La primera parte es la herencia, ¿sí? Es la gente que va a salir de Abraham, el pueblo. Que de ese pueblo va a salir el Mesías Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, la segunda parte de la promesa es la tierra prometida. ¿Dónde va a vivir ese pueblo? Porque ese pueblo no puede vivir errante. Debe tener un sitio donde desarrollarse. Debe tener un lugar donde van a ellos instalarse, donde ellos van a tener un contexto social, económico, político, y donde nuestro Señor Jesucristo concretamente va a vivir y va a desarrollar el Evangelio y va a cumplir el sacrificio que nos va a dar la salvación a todos los seres humanos. Entonces, Dios aquí está revelándole a Abraham su plan de salvación. Pero necesita que Abraham, en representación de la humanidad, del ser humano, también haga parte. Y lo primero es creerle a Dios. Pregúntate tú si estás pidiendo, si estás deseando algo, pero no le estás creyendo a Dios. ¿Sí? Luego dice,
le dice a Abraham, le pregunta a Abraham, a Dios, ¿cómo podrá estar seguro de que va a heredar la tierra? ¿Verdad? Abraham dice, listo, Señor, pero yo estoy aquí viendo gente viviendo. Están los cananeos, los amorreos, y está mucha gente como yo, que ahora mismo tengo una mujer estéril, que estoy solo, que si ahora mismo me muero, mi criado es el que va a recibir mi herencia. ¿Cómo yo voy a tener certeza de que esto lo voy a recibir? Y es ahí cuando Dios inicia el pacto, inicia la alianza. Nosotros debemos recordar algo, y es que Dios es el que inicia los pactos, es el que nos llama a servirle, no nosotros. Desafortunadamente, este cuerpo que tenemos tiende a tener conflicto con la vida espiritual. Es cuando el Señor Jesucristo nos llama, nos toca la puerta de nuestro corazón y nosotros decidimos abrirle, que todas las bendiciones de Dios llegan a nuestra vida. Es Él el que nos busca, es Dios el que se le presenta a Abraham en el sueño, es Dios el que le promete a Abraham, y Abraham acepta, cree y comienza a actuar. El Señor le dice, tráeme una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Dios es el que dice cómo se va a hacer el pacto, cuándo se va a hacer el pacto, por qué se va a hacer el pacto. Es Él el que pone todas las condiciones, no nosotros. Muchas veces como cristianos queremos ser nosotros los que le ponemos la condición a Dios. Queremos que Dios sea como nosotros nos conviene o como nosotros queremos que Dios sea. No, Señor. Nosotros debemos adaptarnos a Dios. Nosotros debemos escuchar a Dios. Nosotros debemos obedecer a Dios. Y el Espíritu Santo nos capacita para eso, para discernir. Entonces, ahí está preparando Dios el sacrificio. El sacrificio va a ser parte del pacto. Ahora, Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra. Ahora, ¿por qué es una ternera, una cabra y un carnero? ¿Y por qué hay una tórtola y un pichón? Dios necesitaba hacer un proceso previo con Abraham para que el pacto fuera eterno y fuera oficial. Lo primero que hace Abraham, o lo primero que Dios le pide, es una ternera con la cual expía el pecado y es un sacrificio por el pecado. Primero, Abraham tiene que estar saldando sus deudas, en este caso el pecado, con el Señor. Una vez que él ha saldado sus deudas, ya Dios crea una alianza de paz. Por eso es que Jesús, cuando resucita y se le presenta a los apóstoles el primer día de la semana, cuando ellos estaban ocultos de los judíos, el Señor lo primero que hace es, le dice, paz a vosotros. Por eso es que en la Eucaristía, cuando antes de recibir la comunión, nosotros decimos, paz al otro. Cristo es la paz de Dios. Aquí se representa con el sacrificio del carnero y de la ternera, ¿verdad? Cuando ya se hace la paz de la ternera y la cabra, cuando ya él hace la paz con Abraham, porque ya no hay pecado que los separe, ya Abraham y Dios son amigos. Además de que Abraham, Dios lo justifica por su fe. ¿Qué hace también? Luego toma el carnero, y el carnero es para la consagración de Abraham. Bueno, ya tus pecados te fueron quitados, ya Dios y Abraham están en paz. Ahora Dios consagra a Abraham, lo consagra. Bueno, listo, aquí está. Tú vas a ser elegido y de ti va a salir el pueblo de Dios,
y de ese pueblo de Dios va a salir el Mesías Redentor. Y por último, la paloma, la tortola, sirven como un olor agradable, como un aroma agradable. Es la parte del sacrificio que se convierte en olor agradable. Recordemos que San Pablo nos dice que nuestra vida debe ser una constante consagración a Dios para que sea un sacrificio oloroso, agradable al Señor. Entonces aquí se está haciendo un sacrificio que se está convirtiendo en un pacto entre Dios y Abraham. Luego, ¿qué sigue? Pero ¿qué pasa? Ante la situación que se está generando entre Abraham y Dios, llega la maldad, llegan los obstáculos, y es que los buitres o los animales de carroña estaban sobre los cuerpos de los animales muertos. Querían evitar la alianza. Habían sido mandados por la maldad con el fin de evitar el sacrificio. Son los obstáculos que muchas veces tú y yo tenemos en la vida que nos evita crecer en la fe. Y tenemos que estar pendientes de eso y apartarlo. Abraham comienza a pelear con las aves de rapiña. Recordemos el cuervo, que le gustaba comer carne putrefacta, que representa la muerte. Acá las aves de carroña, las aves de rapiña, están peleando con Abraham, y Abraham lucha con ellas con el fin de que su sacrificio, que va a ser parte del pacto que va a hacer con Dios, no se estropee. Pero Abraham gana, pero queda exhausto, cansado. Y así debemos quedar nosotros, cansados de luchar en la vida, de luchar porque Dios se imponga en nuestro hogar, porque Dios se imponga en nuestra vida. Y cuando ya no podamos, entonces ahí sí suceden dos cosas. La primera, lo que vamos a celebrar este domingo, que ya cansados con el yugo de la vida, Jesucristo nos otorga su yugo, nos otorga su descanso, que es ligero, porque Él es manso. Y segundo, cuando ya nosotros no tenemos fuerzas, entonces sucede lo que Dios le dijo a San Pablo cuando éste le pedía que le quitara el aguijón de Satanás. No te lo voy a quitar, le dice, porque yo me hago fuerte en tu debilidad. Fíjense, ya cuando Abraham estaba débil, cuando ya Abraham estaba cansado, es cuando sucede que de pronto lo rodeó una gran oscuridad y tuvo miedo, como cualquier ser humano. Él estaba despierto, estaba con el sol, y de repente del cansancio se duerme, y cuando se despierta se ve la oscuridad absoluta. ¿Qué puede significar eso? Significa como el desierto, significa la completa dependencia a Dios. Y eso es algo que los cristianos debemos aprender. La completa dependencia de Dios. A no confiarnos de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias riquezas y de nuestro propio poder y de nuestra propia inteligencia, sino que seamos capaces de depender plenamente de Dios. Entonces ahí donde el Señor le dice: debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero. O sea, ya le hizo la promesa de que va a tener descendencia. Ya le dijo dónde iba a vivir. Ahora hace algo bien importante, que lo hace a lo largo de la historia. Le cuenta lo que va a suceder. Y le habla acerca del pueblo de Israel. Le dice: debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y allí serán esclavos. Y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a hacerlos esclavos. Y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas.
Por lo que a ti toca, y esto es algo hermoso que nosotros los cristianos debemos buscar siempre, que Dios nos diga a nosotros: morirás en paz. Un cristiano o cristiana, cuando lleva una vida agradable a Dios, su fin es morir en paz. Y mire lo hermoso que le dice: cuando ya seas anciano. Qué bello es saber y qué bello es recibir de Dios esa promesa. Que podamos morir en paz, en su paz, y que podamos morir de viejos. Cuando ya hayamos terminado nuestras metas, nuestro proyecto de vida. Cuando ya hayamos finiquitado todo. No dejemos nada a medias. Qué hermoso. Y la promesa nos la hace el Señor. Fíjate cómo le habla a Abraham: morirás en paz. Ya morirás cuando estés bien viejo. Y te reunirás con tus antepasados. Después de 4 generaciones tus descendientes regresarán a este lugar, porque todavía no ha llegado el colmo de la maldad de los amorreos. Ese es otro punto importante. La maldad llega a su colmo. Y es que Dios es muy paciente. Dios es paciente con las personas, sobre todo con las personas malas. Pero llega un momento en que la maldad rebosa la copa, y es ahí donde los pueblos terminan acabándose. Y eso es lo que a veces no entienden las personas que leen la Biblia sin tener suficiente contexto y sin haber estudiado la historia de esos pueblos, que terminan siendo muy depravados, muy sanguinarios, muy idólatras, y terminan maldiciendo la tierra. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. Aquel mismo día el Señor hizo una alianza con Abraham. Bueno, ya cuando ya el Señor pasa y ya la antorcha consume los animales, ahí ya el pacto se finiquita. Ya Abraham, Dios y Abraham ya tienen una alianza y es eterna. Ya Abraham ha logrado que Dios le prometa un pueblo elegido y una tierra prometida. Y que de ese pueblo elegido y de esa tierra prometida iba a salir el Mesías. Y no solamente el Mesías, iba a salir la iglesia. Porque la iglesia surge, es el nuevo Israel. Es el Israel espiritual. Recordemos cuando Jesús le dice a sus discípulos antes de morir que Él no solamente vino por las ovejas perdidas de Israel, sino por otro rebaño. Y que de los dos iba a ser uno solo. Ese rebaño uno solo es la iglesia de Jesucristo, fundada por Jesucristo. El único fundador de la iglesia es Jesús de Nazaret. La iglesia cristiana, la iglesia católica, es fundada por Jesucristo. El único fundador de la iglesia de Jesucristo es Jesucristo, más nadie. Bueno, para finalizar, dice: esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, es decir, la tierra de los kenitas, y comienza a describir una serie de pueblos cananeos. ¿Sí? Y entre ellos están los amorreos, y hay un pueblo que siempre me ha llamado la atención: los jebuseos. ¿Y por qué me ha llamado la atención? Porque Jerusalén era la capital del reino de los jebuseos. Y como veremos más adelante, Jerusalén se convierte en la ciudad santa, en la capital del reino de Israel, y que es la ciudad del rey David. Entonces, esto es lo que nos dice este capítulo 15. Nos habla acerca de la alianza que hace Dios con Abraham. Pero podemos resumir varios puntos. El primero: Dios nos dice en esta noche: no temas, porque yo soy tu protector. Invoca a Dios. Segundo, hay que creerle a Dios. No es solamente creer en Dios, hay que creerle a Dios. Por eso hay que leer esta palabra. Por eso es que hay que ir a misa.
Por eso hay que escuchar la palabra, para poder conocer cuáles son las promesas que Dios nos hace y poderlas apropiar. Muchos cristianos, católicos y de otras denominaciones vivimos alejados de las bendiciones de Dios. Es hora de reclamarlas. Tercero, el sacrificio. Dios hace un pacto con Abraham, pero primero lo hace que pase por un proceso. Primero hace de que sus pecados sean limpiados. Luego hace una alianza de paz. Se pone en paz con Abraham. Luego lo consagra. Por último, hace de que su vida y su sacrificio sea agradable a Dios. Luego, ¿qué hace? Luego hace que Abraham luche, que Abraham haga. Porque nosotros no debemos tener una fe muerta. Nosotros debemos ser cristianos de acción. Y ya aquí en este espacio hemos hablado cuáles son las principales acciones del cristiano. Bueno, como siempre hacemos, hoy quise esta noche traerles que esas promesas que Dios le dijo a Abraham, de que su descendencia iba a vivir en un país extranjero, que iban a ser esclavos, que iban a ser liberados, eso se cumplió. Porque uno es el que recibe la promesa, pero otros son los que la ven cumplidas. Abraham es el que hace el pacto y recibe la promesa, pero es Moisés el que inicia la ejecución de la promesa. Vamos a verlo. Vámonos a el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 17. Dice, Dios llama a Moisés. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego. Fíjense, Dios se aparece. Llama de fuego, lo que estamos hablando del capítulo 15. Los mismos signos. En medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo, que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas. He visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino. Ponerse en camino, pon acción. Te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios, así como Abraham hablaba con Dios, Moisés también dialoga con Dios. ¿Y quién soy yo
para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó: yo estaré contigo. A Abraham, Dios le está diciendo: no te preocupes, no tengas miedo, porque yo te protegeré. A Moisés le está diciendo: no te preocupes, yo estoy contigo. Y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Pero Moisés le respondió: el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó, creo que una de las partes más hermosas de toda la Biblia: yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas: yo soy. Me ha enviado a ustedes. Fíjense que cuando Abraham le cree a Dios y Dios lo declara justo, lo que sigue después es que yo soy Yahvé, o yo soy el Señor, el que te sacó de Ur de los Caldeos. Dios se identifica. Dios está poniendo su firma. ¿Sí? Y aquí, cuando le está dando la orden a Moisés de que saque a los israelitas de la esclavitud de Egipto, Dios vuelve y se identifica. Y dice la palabra más hermosa que nuestros oídos pueden escuchar: yo soy el que soy. El nombre de Dios. Además, Dios le dijo a Moisés: di también a los israelitas: el Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todos los siglos. Anda, reúna a los ancianos y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo que ha puesto su atención en ustedes y que ha visto el trato que les dan en Egipto. También me dijo que los va a librar de los sufrimientos en Egipto y que los va a llevar al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebeseos y jebuseos, y en una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo Dios comienza a cumplir lo que le había dicho a Abraham. Dios tiene control de la historia humana. El Dios tuyo y mío sabe lo que va a pasar antes de que suceda y tiene el control de la historia humana. Muchas veces entramos en pánico en estos tiempos, que se va a acabar el mundo, que se va a acabar la humanidad. Yo, en todos mis años de estudio bíblico, yo no he encontrado de que la humanidad la va a acabar una pandemia. Y eso es lo que le digo a la gente, pues en la Biblia no está. Y yo le creo a mi Dios, que Él ha definido los tiempos y que Él lleva el control de todas las cosas. Vámonos ahora en algo que el Señor dijo también, que eran los 40 años en el desierto. Vamos a irnos al libro de Números, capítulo 32, Números, capítulo 32, versículo del 6 al 15. Vámonos rápido que se nos está acabando el tiempo. Capítulo 32, del 6 al 15, dice: pero Moisés le respondió: ¿quieren ustedes quedarse aquí mientras sus compatriotas van a la guerra? ¿Por qué quieren desanimar a los israelitas para que no pasen al país que el Señor les ha dado? Eso mismo fue lo que hicieron los padres de ustedes cuando los envié desde Cades Barnea a explorar esta región. Llegaron hasta el arroyo de Escol y exploraron la región, y después desanimaron a los israelitas para que no entraran en el país que el Señor les había dado. Por eso el Señor se enojó aquel día
y juró que las personas que habían salido de Egipto y que tenían de 20 años para arriba no verían la tierra que solemnemente había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no lo siguieron con fidelidad. Solo Caleb, hijo de Jefuné, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, siguieron fielmente al Señor. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo andar por el desierto durante 40 años, hasta que no quedó en vida ni uno solo de los que lo habían ofendido con sus malas acciones. Y ahora ustedes, hijos de padres pecadores, quieren seguir el ejemplo de sus padres para provocar otra vez la ira del Señor contra Israel. Si ustedes no quieren seguir al Señor, Él hará que los israelitas se queden más tiempo en el desierto, y ustedes tendrán la culpa de que ellos sean destruidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí podemos ver lo que pasó, y es que hubo una serie de israelitas que no querían entrar a la tierra de Canaán, no querían entrar a la tierra prometida. Se encontraron en un pastoreo, una tierra que no era la dada por Dios, no era la ordenada por Dios, y querían quedarse ahí, no querían obedecer a Dios. Entonces Moisés les recuerda que por culpa de esa desobediencia, los que salieron de Egipto tuvieron que vagar por el desierto 40 años hasta que se muriera el último que había desobedecido. Entonces se cumple en la historia del pueblo de Dios todo lo que el Señor le había dicho a Abraham que iba a suceder. Vamos a irnos a la conquista de Canaán, que es la tierra prometida. Vámonos al libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dice: después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel, para ir a la tierra que voy a darles a ustedes, tal como se lo prometí a Moisés. Yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates. Dios no se le olvida lo que promete. Y hasta con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida. Fíjense la importancia. Y yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte. Qué hermoso que Dios nos diga esta noche: no te abandonaré ni jamás te dejaré. Ten valor y firmeza. Hoy lo que más necesitamos los cristianos católicos es valor y firmeza para seguir en esta pandemia. Que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues la herencia que yo prometí a sus antepasados, a Abraham, es que tengan mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cumplir la voluntad de Dios, los 10 mandamientos. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche. Este es el libro de la palabra de Dios. Este es el libro que debemos meditar día y noche, para que hagas siempre lo que éste te ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo. Otra vez se presenta el mismo mensaje de Dios. No tengas miedo.
ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta palabra nos la está diciendo a nosotros hoy. Esta palabra tenemos que atesorarla en el corazón y no vivir en pánico, no vivir de miedo, no vivir de angustia. No. Debemos orar mucho, debemos cuidarnos, pero debemos tener la firmeza y la certeza de que Dios nos protege. Vamos a ver a Segunda de Samuel, ya estoy terminando. El libro de Segunda de Samuel, para terminar la conquista de Canaán, ya, para demostrarles que todo lo que Dios le prometió a Abraham en el capítulo 15 lo cumplió. Dice, Segunda de Samuel 5, versículos del 6 al 9, dice: el rey David y sus hombres se dirigieron hacia Jerusalén para atacar a los jebuseos, habitantes de aquella región. Y los jebuseos, creyendo que David no lograría entrar en la ciudad, le dijeron: tú no podrás entrar aquí, pues se bastan los ciegos y los inválidos para no dejarte entrar. Miren la soberbia de esos tipos. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. David había dicho en aquella ocasión: todo el que ataque a los jebuseos, que entre por el canal del agua y mate a los ciegos y a los inválidos, a los cuales aborrezco con toda mi alma. De allí viene el dicho: ni los ciegos ni los inválidos pueden entrar en el templo del Señor. Después se instaló David en la fortaleza y la llamó Ciudad de David, y le construyó murallas alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que Dios cumplió todas sus promesas. Le entregó hasta la capital, hasta el centro de la tierra prometida, que es Sión, que es Jerusalén, donde murió nuestro Señor Jesucristo, a las afueras de Jerusalén. ¿Dónde más predicó? En toda la tierra prometida. Para eso fue que Abraham y el Señor hicieron esa promesa. Capítulo 2, versículos del 14 al 34. Daniel, vamos a leer un poquito y hacemos una oración corta, porque no es bueno que dejemos las cosas a medias. Dice: entonces Daniel habló de manera discreta y sensata con Arioc, el jefe de la guardia real, que ya se disponía a matar a los sabios, y le preguntó: ¿por qué ha dado el rey esta orden tan terminante? Arioc le explicó el motivo. Entonces Daniel fue a ver al rey y le explicó que le concediera algún tiempo para poder explicarle el sueño y su significado. Luego se fue a su casa e informó de todo a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran ayuda del Dios del cielo sobre aquel misterio, a fin de que no los mataran junto con los otros sabios de Babilonia. Aquella noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Y eso es lo que quería yo concluir. Dios se revela a través de visiones, a través de estos hombres de Dios. ¿Cómo comenzamos con el capítulo 15? Con una visión. ¿Cómo terminamos esta noche? Con la revelación de una visión. Por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo con estas palabras: bendito sea por siempre el nombre de Dios, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. Él revela las cosas profundas y secretas, conoce lo que está en la oscuridad. Recordemos que Abraham queda en medio de una oscuridad profunda y tiene miedo, pues la luz está con él. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has hecho sabio y fuerte, y ahora me has hecho saber lo que te pedimos. Nos has dado a conocer lo que preocupaba al rey.
Después de esto, Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios, llévame ante el rey y yo le explicaré todo el sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey Nabucodonosor y le dijo al rey: entre los judíos, Entonces después Daniel le explica cuál es el sueño. Dice: en el sueño su majestad veía en su presencia se levantaba una estatua muy grande y brillante y de aspecto terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y una parte de las piernas era de hierro y otra de barro. Mientras su majestad la esperaba mirando, de un monte se desprendió una piedra sin que nadie la empujara, y vino a dar contra los pies de la estatua y la destrozó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esa es la historia de Babilonia. Nabucodonosor representa a Babilonia, el imperio babilónico. Luego vino el imperio medo-persa, que era de plata. Luego vino el imperio griego. Recordemos que los griegos inventan el bronce y por eso sus ejércitos son más poderosos. Luego se presenta el imperio más poderoso que ha existido, el imperio romano. Y ellos dominaron el hierro y por eso sometieron a los otros pueblos. Esto también es historia universal. Fíjense cómo Dios, muchos siglos antes de que la historia sucediera, ya le estaba revelando a Nabucodonosor, un rey malvado de Babilonia. Recordemos lo que significa Babilonia. Y le cuenta la historia de la humanidad. 2300 años de historia, mucha historia. Y le dice cómo va a terminar el mundo. Luego del Imperio Romano, el Imperio Romano se divide en dos. En el Imperio Romano de Occidente y en el Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Bizantino. Y ahí van a suceder una serie de reinos hasta el fin del mundo. Esa roca que dice que se desprende de un monte y destruye a todos los reinos es Jesucristo, es el reino de Dios, para la gloria de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a hacer la oración final rapidito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos compartir esta palabra entre hermanos. Te ponemos, Señor, todos los enfermos del COVID-19. Señor, sánalos, cúralos. También te pedimos que tengas misericordia de nuestro pueblo y envíe, Señor, tu sanación. Señor, envía tu Espíritu para que seamos fuertes, valientes, para que creamos en tus promesas y para que podamos vivir confiados en que siempre vas a estar con nosotros. Santa Madre del Cielo, acompáñanos en este peregrinar hacia la casa del Padre. Madre, ruega mucho por nosotros. Bendícenos con tu gracia divina. Gracias, Madre, por ese sí que pudo traernos a nuestro gran y amado Jesucristo, al Mesías. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Cuídense mucho y estudien mucho la palabra de Dios.